Así que muy buenas tardes a todas y a todos, a estudiantes, a docentes, a directivos, a coordinadores de la Escuela de Arquitectura y ojalá de la facultad. Yo creo que esto nos lo debíamos y también se los debíamos, era poder de una vez por todas encontrarnos en torno a poder conocer a nuestros profesores y profesoras más allá, como dice el ciclo, más allá del aula, poder conocer el trabajo profesional, el ejercicio profesional que tienen profesores y profesoras de vuestra escuela y desde ahí, por lo tanto, entender cómo ese amplio campo de acción que nosotros les estamos proponiendo dentro de la malla curricular también entiendan que queremos reflejarlo en un cuerpo docente. Entonces, quiero agradecer a Alejandro que se ofreció voluntariamente a organizar y coordinar completamente este ciclo y ser además la primera persona, el primer docente que va a presentar hoy día en el ciclo Más allá del aula. Con eso también quiero aprovechar de presentarles a Paula Mora, que es nuestra nueva coordinadora de comunicaciones. O sea, ahora queremos ser más efectivos en cómo nos comunicamos y Paula va a hacer la presentación de nuestro docente. Muchísimas gracias, Alejandro, y ojalá que la disfruten como yo creo que la vamos a disfrutar nosotros también. Gracias. Hola, esta es mi primera intervención desde que me contrataron, así que estoy muy contenta de poder estar acá. Bueno, primero voy a salirme lo oficial. Darles también como invitarlos a que si me ven por ahí y tienen ganas de hacer cosas, están armando algún proyecto, generan, qué sé yo, vínculos con alguna asignatura en particular, que están armando algo, que quieran comunicar tanto a los compañeros, a los profesores, al decanato, a la universidad, incluso más allá de la universidad, yo soy la persona, ¿ya? Así que cualquier cosa que ustedes quieran generar, yo sé que de pronto hay proyectos incluso que ustedes están armando y que no saben muy bien cómo puedan hacer para que tengan difusión o vean la luz. Por favor, siéntanse en toda la libertad de interceptarme y poder conversar juntos para ver cómo se puede hacer realidad. Eso, ¿vale? Eso es lo primero que nada. Segundo, voy a presentar entonces al profesor Alejandro Sofia. Alejandro Sofia es arquitecto de profesión, entomólogo de pasión y naturalista de alma. Está felizmente casado y tiene 3 hijos. No celebra ni la Navidad ni el Año Nuevo. Prefiere las montañas al mar, pero disfruta ambas. Sibarita moderado y no le agrada lavar la loza. Entiende el skate como un estilo de vida. Me consta porque anduvimos en skate en nuestros años mozos. Cuestión que practica hasta el día de hoy. Yo no. Te felicito. Tiene una biblioteca personal y disfruta de la escritura. Melómano vinculado particularmente al rap, punk y la música electrónica. Con ustedes, Alejandro Sofia. Gracias, Paula, gracias, Juan Pablo, gracias a todos los que vinieron a esta presentación. Hay varias razones que ya algunas las esgrimió Juan Pablo sobre por qué podía ser interesante hacer esta presentación, traer un poco la pelota a la cancha. Tenía esa sensación de que estábamos como jugando un partido todos en la gradería. Así que me ofrecí voluntariamente, por coincidencias también, de que había terminado recién una obra y siempre me gusta celebrar el cierre de esos procesos que no son menores, digamos, en el tiempo, en la dedicación, etcétera. Y en ese sentido, como lo dijera ayer un amigo mío, escritor, en el lanzamiento de su libro, de alguna manera despedirme de esa obra y entregarla a la comunidad académica y a todos los que quieran observar y eventualmente enganchar de alguna otra manera con este proyecto. La estructura de la conferencia tiene 5 partes, las 4 primeras las voy a hacer súper rápido. Y la primera tiene que ver con definiciones sobre arquitectura, cosa que se ha hablado también harto últimamente, en la cual hay posturas distintas claramente, pero me imagino que tiene que haber una idea común que reúna a todas ellas. Yo hace un par de años consideré que tenía una cantidad de obras suficiente como para poder armar una monografía, construir un discurso que las uniera y que eventualmente fuera útil para las futuras generaciones, sobre todo considerando que siempre he sido profesor desde que me titulé. Por lo tanto, la mayor parte de mi trabajo lo postproduzco para que pueda ser
leíble y se pueda profundizar en él y eventualmente pueda ayudar a los estudiantes en su desarrollo profesional o a los colegas en la discusión disciplinar. Acá está el libro que edité en su momento, hoy día está agotado, pero lo pueden consultar en internet, está online y lo pueden también descargar en PDF. Yo creo que en octubre voy a sacar una nueva edición porque esta es una autoedición, es un proyecto que hice completamente solo, salvo el trabajo maravilloso de la diseñadora Cristina Núñez, y en este libro básicamente me doy el lujo de hacer ciertas reflexiones escritas, como mencionaba Paula en la presentación, y luego selecciono 4 obras según 3 temáticas que me parecen que son importantes para poder lograr que la arquitectura o el diseño pueda ser accesible a una mayor cantidad de personas, porque todo esto parte de una cierta crítica en la cual me parece a mí que en general, por lo menos en la academia, siempre está orientada como un tipo de arquitectura que yo no sé si es pertinente con nuestra realidad nacional. Acá hay algunos proyectos que aparecen ahí, que son los más conocidos, en los cuales no voy a profundizar. Y seleccioné, porque tengo un capítulo específico de... ¿Esto se escucha, no? ¿Sí? ¿Se escucha? Sobre una reflexión personal sobre lo que yo entiendo por arquitectura. Lo voy a leer porque no tiene mucho sentido improvisar. Entonces, dice, ¿qué entiendo por arquitectura? Por ahí dicen que arquitectura es el arte de construir. Es una bella y sintética definición, pero yo creo que la arquitectura en realidad es el arte de convencer a alguien para construir una obra bella. Nunca trabajamos solo, ¿no? Siempre tenemos que a alguien convencerlo de que haga un proyecto, y me imagino que la mayoría de los arquitectos busca la belleza dentro de otras cosas en su obra. En este sentido, si una construcción no es bella, entonces no estamos hablando de arquitectura. En otra dimensión, la arquitectura es sinónimo de edificio, aun cuando un edificio es el objeto de la profesión. Y la mayoría de los edificios definen un espacio habitable y permanecen en un lugar determinado por un lapso de tiempo suficiente, ¿no? Existe la arquitectura temporal, la efímera, la transportable y la arquitectura tradicional, que se mantiene por la mayor cantidad de tiempo posible. Desde un punto de vista externo a la disciplina, la sociedad aún reconoce en la arquitectura como una profesión destinada a mejorar nuestra calidad de vida. Claro está, la arquitectura mejora el confort climático, entregándonos espacios cubiertos para la lluvia, cerrados para el frío o abiertos para el calor. Este es quizás el beneficio más básico de la arquitectura. Pero la arquitectura también está destinada a facilitar ciertas ideas para el desarrollo humano, en cualquiera de los grados del desarrollo cognitivo. A una persona se le ocurre una idea y ahí está la arquitectura para darle cabida. En este sentido, claro está, la arquitectura es una máquina para llevar a cabo ideas. Son distintas definiciones sobre lo que yo entiendo como arquitectura. Arquitectura también es diseño entendido como la capacidad de sintetizar en un objeto o artefacto muchas variables de todo tipo, materiales e inmateriales. La escala del objeto indicará si de lo que estamos hablando se trata de diseño industrial, arquitectónico, urbano o territorial. Todas escalas, creo yo, de aplicación de nuestra profesión. Pero el ejercicio de arquitectura se trata básicamente de diseñar. Y el proceso de diseño significa analizar datos de un caso, imaginar una forma de interpretar esos datos, representarla en diversos soportes y luego preocuparse porque quede bien materializada. Por último, quisiera decir que la arquitectura es una lucha y por lo tanto la vida de un arquitecto es la vida de un luchador. Lucha contra la sociedad, primero, porque las fuerzas que mueven a las masas no valoran especialmente la arquitectura. Habitualmente las personas que están detrás y dirigen silenciosamente esas fuerzas ignoran su importancia. Además de poderosos, son ignorantes. La arquitectura también es una lucha a favor de la sociedad, porque la arquitectura es buena para las personas. Finalmente, arquitectura podría ser muchas otras cosas, pero habría que hablar con otra persona acá enfrente a ustedes. Me he dedicado, por lo tanto, desde el inicio de mi profesión, de mi ejercicio profesional, a tratar de trabajar con una arquitectura popular, una arquitectura que trabaje con el bajo costo, con la baja tecnología, que optimice los materiales, que reduzca los elementos estructurales, y también me he dedicado a observar ciertos fenómenos que eventualmente no son considerados aún, aunque quizás ya hace algunos tiempos, hace algunos años, hay harta gente interesada en este tipo de fenómenos constructivos como estas construcciones hechas con mallas de kiwi. Y curiosamente en algún momento me encontré con un comentario de un arquitecto chileno bien interesante que se llama Benjamino Bortot, que había acuñado un hashtag Kiwis not a crime,
Es decir, en la malla de kiwi no es un elemento poco noble para poder trabajar con él y hacer arquitectura, y se debía porque como buen arquitecto minimalista diseñó su casa, hasta la casa de Benjamín, con un tremendo ventanal hermoso, limpio, continuo, de vidrio, pero que da al norte. Entonces se dio cuenta en el uso de su propia casa que necesitaba una protección para poder controlar el sol en los meses de mayor incidencia, como son principalmente primavera y verano. Ese es el hashtag que empezó a acuñar en sus distintas redes sociales, y curiosamente conversé con él hace pocos días para preguntarle de dónde venía esto, y venía también del mundo del skate. Este es un emblema establecido por Stacy Peralta, que es uno de los primeros grandes skaters de California, y ustedes a lo mejor saben que muchas veces la práctica del skate involucra ciertos conflictos con la autoridad o los propietarios de algunos edificios en los cuales están la gente andando. De hecho, la malla de kiwi es un elemento que yo también he ocupado bastante en algunos proyectos. No voy a entrar en detalle en esto. Un sombrero a propósito de una exposición en el MAC. Esta es la carpa de mi segundo matrimonio. A lo mejor alguno de ustedes pudo haber asistido a la fiesta, que también está hecho en malla de kiwi blanca. Y también hicimos un trabajo muy interesante en la toma Dignidad en el Sajón de la UA, hace un par de años, con un grupo de estudiantes y arquitectos jóvenes que convoqué para poder trabajar pro bono en este proyecto. Dentro de ellos está acá Leandro, que le agradezco mucho estar presente acá, y hicimos 2 construcciones en este lugar. Una fue un sombreadero, porque necesitaban un lugar para poder los niños jugar, dejamos la comunidad reunirse en un sector súper degradado, en el cual había muy poca infraestructura, que también está hecho con malla de kiwi, y en la cual nos basamos estructuralmente en el arco de la cancha que definía el desarrollo de la población, o de la toma, mejor dicho, y bueno, otros elementos que vienen a tensar esta estructura para ser útil. Esa es la toma de la toma Dignidad, se llama. Bueno, deben haber otras tomas que se llaman Dignidad porque era compatible, digamos, en el tiempo con el estallido social. Esos son planos que desarrollamos en este trabajo, y finalmente construimos en el lugar donde estaba el sombreadero, una escuela que es la que aparece acá. Es un trabajo que hicimos en gran parte con nuestros propios fondos y nuestra propia mano de obra. Hicimos una suerte de voluntariado durante enero de hace un par de años. Yo inclusive ahí todos los días atornillando, digamos, cortando madera, etcétera. Estas son algunas fotos del resultado. Y a propósito del hashtag que había impuesto Benjamín, del Kiwi is not a crime, yo creé un hashtag que era muy similar en otro material poco noble con el cual me gusta trabajar, porque es barato principalmente, y además es muy eficiente en términos de control de la humedad principalmente, del agua, es el Sincalum. Así que yo creé el hashtag Sincalum is not a crime. Y de pasadita me di el gusto también de hacer el hashtag Fuck Hunter Douglas, porque en mi época, cuando yo me titulé, Hunter Douglas tenía como el monopolio del aprovisionamiento de este tipo de latas, pero tenía un sistema muy complejo y lo hacía bastante caro. Por lo tanto, alejaba este material, que aquí en este caso es un material muy similar, que es la calamina, propia de Valparaíso, que traían los barcos en los cuales embalaban los productos que traían al puerto, pero que está en el fondo en la tradición constructiva, y probablemente el 60-70% de las obras en Chile están construidas efectivamente con planchas de acero zincadas, digamos, o con algún otro tratamiento de control contra la corrosión, ¿no? Y en los cuales uno eventualmente podría encontrar en la arquitectura popular y anónima un montón de ejemplos que podrían ser inspiradores para el desarrollo de operaciones de diseño contemporánea. Este es el sistema de Hunter Douglas. Esta es la plancha, digamos, de acero doblada para adquirir rigidez, y todo el resto que aparece acá es un montón de elementos que hacen que la plancha quede perfectamente bien puesta, pero que le sube mucho su valor. Entonces existía esta dualidad en el uso de esta plancha. Por ahí en alguna parte me encontré con estas, no me acuerdo cómo se llaman estos elementos, pero cuando se dibujaba a mano, este es de pizarreño, digamos, no es de lata, pero si ustedes se fijan el elemento con la misma geometría, estas son como moldes en el fondo. Cuando uno va a dibujar,
latas en diferentes escalas para poder traspasarlas a los planos. Un objeto bastante hermoso en los 90, si bien algunos de ustedes sabrán que no soy muy amigo de los referentes, ni de las inspiraciones, ni cosas por el estilo, y prefiero llegar a mis proyectos de una manera racional, independiente, no quita que después obviamente hayan algunas influencias y también se puede parecer a otras cosas porque es difícil en la arquitectura inventar algo nuevo. Esta casa creo que es del 78, si no me equivoco, es la casa de Frank Gehry, si no me equivoco, además es una ampliación de su propia casa, un proyecto muy famoso que empezó a meter en el mainstream de la arquitectura de los 80, finales de los 80 y principios de los 90, este elemento constructivo. Al mismo tiempo, algunos años después, Rem Koolhaas también sería famoso trabajando Noma, por utilizar este tipo de elementos y otros más y darle un nuevo sentido a través de un alto nivel de diseño usando un elemento muy sencillo. Esta es una de mis primeras obras y es la primera obra que hice efectivamente con planchas de Sincalum, una ampliación de una casa también, coincidentemente, que la hice con el arquitecto Claudio Labarca. En este caso yo estaba ayudando a Claudio, participé harto porque soy motivado, porque era uno de mis primeros proyectos, pero me da la impresión de que probablemente Claudio trajo la idea de trabajar con el Sincalum de California y de Gehry, etcétera, de toda esa influencia, porque Claudio estudió en este lugar, y ahí empecé a entender los problemas de las terminaciones de estos elementos, porque en el fondo cuando uno trabaja con elementos baratos, trabaja al límite de las resoluciones plásticas, es decir, si yo hago algo con algo simple, si eso no queda perfectamente bien hecho, se ve mal, ¿no? Entonces, conocí y aprendí el valor de las definiciones de la hojalatería, en el fondo, que define los perímetros de estos elementos, las uniones entre los planos, etc. Y siendo un joven entusiasmado y alocado, hice una buena conexión en ese momento con el maestro que era hojalatero, que estaba a cargo de esta casa, y logré hacerme escuchar, también aprender de él, y trabajamos mucho en obra para poder definir estos detalles que después he ocupado constantemente. Hay varias casas que tengo hechas con revestimiento de lata. Esta es la casa amarilla en Pucón. Esta casa es amarilla porque había hecho como 8 casas negras, entonces estaba como aburrido de las casas negras, que estaban como de moda, quedan bonitas, etc. Dije, ya la voy a hacer de color. ¿Qué colores hay? Y me di cuenta de que existían en el mercado como un producto estándar. Las planchas de Sincalum vienen en colores de fábrica, y no sé si la gente no sabe o no se atreve, pero este es un color que yo no lo mandé a hacer, una plancha estándar, digamos, que se compra en cualquier ferretería, ¿no? Eso, ahí está el interior, el exterior. Y después ya estamos llegando a la hora que me interesa presentar. Me tocó un proyecto que era una sala de música para el vocalista Inti Illimani, José Seves, en la cual los requerimientos acústicos me llevaron por primera vez a romper un poco la caja de los proyectos que yo trabajaba generalmente con geometrías ortogonales derivadas del uso del panel ZIP. Y estas geometrías un poco más libres, no tanto, pero un poco más de las cajas ortogonal, me llevaron también a un desafío donde el revestimiento de la obra tenía que tener un poco más de cuidado y de alguna u otra manera pareciera ser como una vestimenta de una obra gruesa. Por eso que esta casa, que además decidí que fuera blanca, porque ya había hecho una amarilla y muchas negras, y así tomó las decisiones, en el fondo, nada muy relevante detrás. En algún momento le quería llamar la novia, porque era como una cuestión, un vestido blanco, ¿no? Como elegante al final de la obra, y parece la planta con los ángulos y qué sé yo, todos esos temas que tienen que ver, los geométricos, con la acústica principalmente. Ese es el interior del proyecto. Ahí están los instrumentos de, bueno, José Inti Illimani, histórico, digamos, es un gran personaje de la música chilena, y ahí se ve el revestimiento con la plancha ondulada blanca. En este proyecto descubrí, o no sé si fue una coincidencia, de que se había instalado en Chile varias empresas de maestranza metálica, dentro de ellas Cubiertas Nacionales, Cargioli y Villalba, que estaban compitiéndole en el fondo a Hunter Douglas sin ese sistema complejo de instalación que tenía, y opté por primera vez por el micro corrugado, ¿no? Que en el fondo es muy parecido al ondulado estándar, solamente que la onda es
es más seguida, ¿no? Esta es la casa por afuera, algunos detalles, bueno, aquí hay dos fachadas, o sea, la misma fachada vista en sus dos extremos, donde se ve la responsabilidad importante de la hojalatería en la definición de los perímetros, pero también tuve la suerte que no he tenido después de poder trabajar también sin terminaciones, ¿no? Se fijan acá como no hay nada más duro que llega la plancha abajo sola y ¿para qué le vamos a poner un cortagotera? ¿No? Vamos entrando al tema de la ampliación. La ampliación es un tipo de arquitectura bastante tradicional. Probablemente no encontré los datos como estadísticos, pero seguramente es lo que más se construye en Chile, son ampliaciones de casa. Por lo tanto, lo hace una tipología en la cual creo que es bueno reflexionar porque les va a tocar a muchos de ustedes trabajar en ello. Y existe un imaginario bastante, como, no sé cómo decirlo, interesante, curioso al respecto de las ampliaciones. Estas fotos de acá son fotos que, preparando la charla, el camino de ir a dejar a mi hija al jardín, de vuelta a mi casa, fui como registrando algunos casos que de alguna u otra manera presentan también un problema geométrico o volumétrico al mismo tiempo de la mansarda, ¿no? Y la obra que yo les voy a mostrar tiene estas cualidades formales, y esto es más o menos con lo que uno se topa. En algún momento dije, a lo mejor si las muestro es como trampa, digo, como muestro unas ampliaciones malas y después muestro la mía, y por comparación quedó bien, pero en realidad no es mi intención. De hecho, yo diría que las tres me gustan bastante. Mi primera obra fue una ampliación, efectivamente, antes de titularme, el año 2000, yo había estado en taller 7, en tercer, cuarto año, y los parientes que vienen a San Felipe me dijeron, oye, necesitamos ampliar la casa, no sé qué. No sé por qué, cómo confiaron en mí, digamos, yo no estaba titulado, a lo mejor me tenían cariño, a lo mejor les iba a salir barato. Y esta que está acá es una ampliación de una casa, una parte es en ladrillo, en este caso es un proyecto un poco más simple, pero me di el gusto de poder traslapar distintos tipos de ladrillos para crear una sombra que liberara, digamos, un poco de la intensidad del sol, sobre todo en el lado poniente de esta casa. Me gusta revisar estas cosas también porque son como estéticas del pasado, que alguna vez alguno, no sé, pues como cuando chico uno se peinaba de una manera, o por tipo de ropas que a lo mejor hoy día no se pondría. Pero no tengo ninguna vergüenza, digamos, en mostrar este tipo de cosas. Esta es mi primera obra, que la hice con mi hermano. He hecho proyectos grandes también. Este es un concurso para la Universidad de Aysén, que hice con la Vero Arco y con mi suegro, Alan Morizón. Lo que quiero decir un poco como que uno pueda ir y volver de distintos tipos de encargos. No quiere decir que uno se quede necesariamente en una sola cosa, y yo no le he hecho el quite a los proyectos de gran escala ni a los concursos públicos. No me ha ido bien, lamentablemente, pero me parece que es parte importante del ejercicio profesional probar distintos tipos de proyectos y distintas escalas, y un proyecto que está hecho en madera apilada y que está comprobado también desde el punto de vista estructural. Esto es un software, no me acuerdo cuál es el nombre, pero en el fondo nosotros le pasamos el proyecto al ingeniero para comprobar si efectivamente esta cuestión era viable o no. Que es algo que ese amor, esa cercanía por lo técnico es algo que siempre me ha gustado, y que llegué a él cuando salí de la escuela, porque mi formación teórica era muy potente, conceptual, pero salí de la escuela y me di cuenta que no sabía construir, no sabía nada. En esa época en mi escuela no se consideraba esa variable. Después lo repararon afortunadamente, y hoy día casi todos los proyectos, todas las escuelas, digamos, tienen una parte técnica bastante fuerte, incluida la de nosotros acá en el campus creativo. Trabajar con ampliaciones significa trabajar con la obra de otro, ¿no? Es una cuestión bien particular. Muchas veces ese otro arquitecto está muerto, ¿no? Y yo estoy aquí 20, 100 años después interviniendo su obra. Hay una cuestión como de respeto, yo creo que en el fondo, por lo menos yo me lo tomo así, de entender bien el proyecto, de leer bien los antecedentes, buscar información para saber qué es lo que voy a hacer, y respetar la obra de ese arquitecto que me precedió, como me gustaría a mí en el futuro que pasara lo mismo con mis obras. Entonces, en ese caso, uno también se vincula de manera bien interesante y profunda, creo yo, con arquitectos, además, con personas que uno obviamente no conoció, pero que probablemente fueron personas bastante relevantes
en su época como esta remodelación de la fachada poniente de la Casa Central de la Católica, que es una fachada de Ignacio Cremonesi, que dentro de otras obras hizo la Catedral de Santiago. En este caso con el edificio del Museo de Historia Natural de Paul Latour, en el cual me tocó hacer una biblioteca. Este es el acceso de la biblioteca a través de la ventana. El proyecto anterior lo hice con Patricio Gross y Gabriel Rudolfi, y el proyecto de acá lo hice con mi ex cooperativa uro1.org, con Kulczewski. Esta es una remodelación de una casa Kulczewski en el conjunto de suboficiales que está en Leonardo Urrutia, Leopoldo Urrutia, en Antonio Vara, y un proyecto que estoy ahora remodelando por segunda vez. Y eventualmente con una serie de arquitectos anónimos en los cuales uno puede sí reconocer el nombre de ellos y conocerlos a través de los antecedentes municipales, ¿no? El proyecto que voy a mostrar es la casa, le puse la casa noventera, a lo mejor le cambio el nombre, quizás lo voy a explicar. Acá están los créditos, los propietarios, perdón, no los voy a entrar en profundidad, pero les agradezco mucho la confianza que tuvieron en este proyecto. Este proyecto en parte me motiva mucho porque es el único proyecto de 4 que tenía en curso y se me cayeron. Leo estuvo en otro, se cayó esa casa, o sea, quedó mal hecha. Después, en pandemia, no sé, probablemente a los arquitectos acá les habrá pasado, perdí todos los proyectos, todos se cayeron, se acabó la pandemia, se reactivaron varios proyectos, estaba haciendo 4 casas en paralelo, y por diversas razones en las cuales no voy a profundizar ahora, esas casas quedaron mal y yo, bueno, no las voy a mostrar, por supuesto, y esta es la única que quedó bien de ese grupo. Y el otro detalle relevante es que casi siempre yo trabajo con arquitectos de acá, del campus creativo, siempre se lo digo a mis alumnos. Acá los 3 arquitectos que participaron en distintas etapas son 3 exalumnos del campus creativo. Acá están los antecedentes de la casa. Cuando uno interviene en proyectos, por lo tanto, tiene que ir a la municipalidad, encontrarse con este tipo de cosas que yo le tengo especial cariño, quizás porque también aprendí a dibujar a mano. Esta es una casa que queda en Sánchez Fontecilla, acá está Tobalaba y Bilbao. Esto es Comuna de las Reinas, es un conjunto de casas económicas que son pareadas, que se ve acá en detalle el conjunto. Y bueno, y uno se encuentra con este tipo de papeles que como digo, a mí por lo menos me producen cierto placer, ¿no? Como no solo la información histórica, sino también el contacto con el papel, ¿no? Estos papeles que cambian de color. El arquitecto de esta obra, José Ramón Ugarte, hermano de Juan José Ugarte, que director del Centro de la Madera en la Católica, ¿no? Los permisos respectivos. Muchas veces estos papeles se pierden y uno se mete en unos tremendos rollos. Esto lo puse también como por la paleta cromática, ¿no? Como que uno a ver, estas carpetas están llenas de papeles, llenos de colores, como una cosa bien alegre. Y hoy en día nuestra comunicación gráfica es a través de estos malditos formularios de la DOM digital, digamos, y la patente es lo más colorido que tenemos dentro de... Y que además nunca está en papel hoy en día, lamentablemente. Estos son los planos de la casa, son 2 casas pareadas. El proyecto mío está en la casa, en el caso de la derecha. Es un proyecto de un techo bastante extraño. Si se fijan, tiene un perfil quebrado con 3 quiebres en la elevación o el corte, y con 3 quiebres también en el corte transversal, en la elevación corta, ¿no? Por lo tanto, lo hacía, y digamos, cuando tú haces el proyecto, en este caso de la casa a la derecha, tienes que considerar que la casa a la izquierda quedó ahí con toda su complejidad geométrica, y por ahí viene un poco la idea del proyecto. Esta es la etapa de conceptualización, la primera etapa de proyecto que yo hago. En el contrato que hago con los clientes propongo que voy a hacer 3 alternativas. 3 alternativas como para cubrir la variable de que a lo mejor el arquitecto no va a satisfacer las necesidades del cliente, y que digo, bueno, no sé si me va a gustar lo que tú haces, bueno, yo te hago 3 para que confirmar y quedarme con la pega, por supuesto. Y por otro lado, para autodesafiarme proyectualmente, ¿no? Como en ejercicio de, bueno, obviamente lo que siempre le digo a los estudiantes, como la primera solución no creo que sea la definitiva, ¿no? Por lo tanto es bueno iterar. Gracias a que aprendí tardíamente a ocupar SketchUp, por ejemplo, en la casa larga, que es una casa con un bloque largo que la mostré al principio, estas eran 6 de las 8 alternativas que propuse en su momento al cliente, ¿no? Como un ejercicio de probar distintas cosas al principio. No es lo que pasó con esta casa, por las restricciones de la ampliación no te dan mucho margen para poder innovar. No había muchas posibilidades más que hacer un volumen arriba, un paralelepípedo ortogonal,
o lo que traté de hacer yo, un volumen que tratara de leer la geometría preexistente del proyecto. Y finalmente, esto es una hoja de trabajo. Yo en general trabajo con hojas cartas sueltas que las en el fondo dentro del día trato de llenarla una por día completa y trato de no ocupar más de una para que tenga cierta densidad también de información como se alcanza a ver acá. Básicamente lo que hice fue levantar las esquinas de extremas de la casa pegada hasta hacia el lado de atrás, y tratar de alguna u otra manera transformar la geometría de la casa existente, lo que había que dejar, ese pedazo todavía es de mi casa y no del vecino, a la geometría que estaba en esta parte de acá. Si hubiera estado trabajando con Lavero, Arcos, hubiera invitado a alguien que manejara Rhino, probablemente esta sería una casa aún más faceteada de lo que es, pero no fue así. Y tiene una geometría que, digamos, es más sencilla, creo yo, de lo que pudo haber sido originalmente. Esquemas de cabía, en el fondo, considerando principalmente levantar los 2 puntos del sector oriente de la casa. El punto que me marcaba la inclinación de la rasante 45 grados, que tenía que respetar para poder, digamos, ampliarme y considerar, digamos, al vecino de buena manera. Y ese es el primer modelo de la casa, que una casa, en algún momento pensaba llamarle la casa carpa, digamos, porque en el fondo levanté el techo lo más posible y debajo de eso no sabía qué iba a hacer, pero podía hacer en el fondo cualquier cosa o la mayor cantidad de las cosas posibles debido a que construí de una u otra manera la volumetría máxima. Y a la hora de empezar a pensar en el interior, en las ventanas, etcétera, fue tomando la forma definitiva, que es la que ustedes pueden ver acá. Uno de los objetivos de esta charla también era un poco mostrar el proceso de diseño, en mi caso particular, ¿no? Como dejarle claro a los estudiantes cómo uno va enfrentando etapa por etapa y que de alguna u otra manera esa exigencia que uno a veces le impone a los estudiantes de trabajo, de cantidad de trabajo y de nivel de representación, yo por lo menos también lo asumo en la oficina, ¿no? Como que en algún momento me di cuenta, como yo iba a haber llevado, no sé, 10 años haciendo clases, por decir algo, y dije, bueno, si yo le estoy exigiendo a los estudiantes que dibujen tan bien y que trabajen tanto, tengo que hacer lo mismo, ¿no? Y eso creo que de alguna otra manera, todos estos dibujos que ustedes ven acá, ninguno de estos dibujos es algo que yo inventé para la charla, son todos parte del proceso de diseño de una maldita ampliación, ¿no? Como una ampliación que podría ser un proyecto muy sencillo, tiene mucho trabajo por detrás. Al respecto de eso, yo me acuerdo que una vez Juan Sabaj, Premio Nacional de Arquitectura, me dijo que cualquier proyecto que hacía lo hacía en 6 meses. Por una cuestión económica, productiva, en el fondo, y si es que era un proyecto muy grande, bueno, contrataba más gente. Y si era un proyecto más chico, bueno, a lo mejor lo hacía solo, pero lo que les quiero decir en el fondo que por muy simple o vulgar que pueda sonar una ampliación de una casa, creo que es un proyecto en el cual uno puede exprimir, digamos, todo su conocimiento y sus habilidades, no lo menosprecia por ser un proyecto más común o más sencillo. Acá están los planos, estos son planos que ingresan a la municipalidad para explicar qué es lo que se demuele, lo que está en amarillo. Ahí está el perfil ese raro que tenía la casa original y este es el perfil nuevo, lo mismo también en los cortes. Me di cuenta por la geometría que se estaba construyendo, que de repente me quedó un poco grande, que podía habilitar un tercer piso que originalmente no estaba programado como tal, y lo hicimos como no como un espacio habitable, sino más bien como un asomadero que permitía aprovechar la vista que tenemos en Santiago. Uno sale un poquito de los 2 pisos y tiene una vista maravillosa, sobre todo a la cordillera. Aquí las mismas plantas, el mismo lenguaje, los elementos que se sacan, los que se agregan. Acá hay un chongo que está al lado de la casa que no lo pudimos deshacer, pero quedó por ahí, así que lo escondí en las fotos, pero no es relevante. El segundo piso, digamos, el segundo piso tenía un problema además, que acá había una viga invertida, es decir, una viga que estaba sobre el suelo, por lo tanto, y que no se podía demoler porque si no se disminuía la resistencia de la losa. Esta es una casa de hormigón, era una casa del primer piso todo de hormigón, lo que era bastante bueno porque me permitió hacer altas modificaciones en el primer piso y hacer pocas cosas en el segundo porque tenía una base bastante resistente. Por lo tanto, esta pieza de acá, que es la pieza principal y el baño principal, están 30 centímetros más arriba del resto de la casa. Estas son imágenes definitivas del proyecto, son imágenes antes de los detalles, pero que básicamente sirven para comprobar que lo que se pensó a nivel de cortes, a nivel de plantas, de elementos de representación más analíticos,
tiene un resultado de calidad con respecto a su formalidad. También hicimos varias maquetas. Estas son maquetas que hice yo. Personalmente me gusta mucho hacer maquetas. Cada vez que puedo en la oficina, en los proyectos, hago maquetas. Y esta es la casa definitiva, ¿no? Donde se ve en su contexto el pasaje, ¿no? En el cual está inserto con otras casas que también se han modificado de otras maneras. Ahí arriba se puede ver el asomadero, que es una pieza que queda abierta, digamos, no es una sala cerrada, ¿no? Y acá están las imágenes de otros puntos de vista. Acá está el asomadero para poder ver la cordillera, ¿no? Y aquí están las fotos del resultado final de la casa, más o menos las mismas vistas que estamos viendo, el acceso principal que está por acá. El patio, todo esto son casas pequeñas, entonces los patios son de 3 metros de ancho. En general trato de liberarlos completamente. Me gusta mucho estas ventanas que van por el marco exterior del muro, que permiten que el paño se pueda abrir completamente y dejar una conexión más fluida con el interior, tanto en la zona acá, que era el acceso original, que ahora es el comedor, como en la zona del living, ¿no? La estructura, este es un plano estructural, el plano del ingeniero, no se ve muy bien, pero se veía mejor en la pantalla. La estructura es una estructura metálica, básicamente en perfiles 100-100, principalmente, que es como un perfil súper estándar que hay para construir. Y hubo una cosa divertida que ni el ingeniero ni yo quisimos hacernos cargo de las uniones de estos elementos, porque encontrar 2 perfiles cuadrados en una esquina, en un ángulo, no sé cuánto, una cuestión como que era un poco inoficioso tratar de prescribirlo en un plano o en una isométrica o en una maqueta, y lo dejamos a la supervisión del maestro carpintero Nacero, que en este caso lo hizo muy bien, y le quiero hacer un homenaje también porque murió posterior a la obra de un ataque cardíaco. Es una maqueta también para poder ver los temas estructurales con los clásicos fideos, digamos, que permiten ver mejor las resistencias estructurales de los elementos, la construcción, cómo los elementos principales se unen a la losa de hormigón que existía, que era bastante buena, afortunadamente, en la casa. Una vista ahí en el proceso. La clave acá, en este proyecto, y que se puede ver de alguna manera, de controlar la forma de este sombrero es a través de las triangulaciones. Por lo tanto, en la medida que todos estos elementos van definiendo planos triangulares, estás segura que sean rectos y después puedan terminarse de manera simple. No sé por qué. Ah, sí, claro, sí. Me acuerdo que cuando estamos ya en el proceso de construcción hay muchas cosas que yo dejo para la obra. Me gusta mucho ir a la obra y tomar decisiones en la obra, o por supuesto que no impliquen aumentos de presupuesto, no sean locuras, ni echen atrás trabajos que ya están terminados, pero me di cuenta que sería muy bueno hacer este vano horizontal y demoler parte de la losa en el acceso para poder iluminarlo de mejor manera. Estos son puntales momentáneos que se colocan para sujetar la losa, digamos, en el caso de que hubiese algún problema, ¿no? Aquí más vistas de la casa, por ahí está el chongo que tengo escondido en la fotografía. El trabajo de las ventanas es un trabajo que yo creo que por ahí me empezaron a molestar mis amigos de que era una casa noventera. Y dije, bueno, pero si a mí me encantan los 90, como Nirvana, ¿no? Como Rage Against the Machine, la adolescencia, ¿no? Como yo a los 91, en 91 estaba en primero medio, entonces todas mis medias fueron los 90, lo pasé chancho. Y la arquitectura de los 90 también me encanta, entonces cuando un amigo, digamos, con confianza me dijo, oye, pero tu casa parece de los 90, y dije, oye, pero en realidad me gustan los 90, ¿cuál es el problema? Y las ventanas, que es una cosa que a lo mejor uno no pensaría nunca en que hay una ventana trapezoidal por gusto propio, en este caso es algo que te determina la geometría, no tenés muchas otras opciones ahí. Cualquier otra ventana que no ha sido trapezoidal sería espantosa. Trabajo de la casa original, más maquetas en este caso ya para estudiar las consecuencias espaciales en el segundo piso. También son maquetas que hago yo a pulso. Estos son unos renders divertidos que mandó a hacer el cliente, que estaba curioso de cómo iba a quedar esta cuestión, si bien tenía la confianza, que yo le agradezco mucho, en la obra y en mi creatividad también. Ciertas perspicacias las pudo cubrir mandando a hacer, me pidió el modelo y dijo, voy a mandar a hacer unos renders
para ver cómo va a quedar. Estos son los dibujos que hacemos en la oficina, en este caso para comprobar la espacialidad interior. Y acá hay unas fotos ya más definitivas de la obra. Esta también es otra ventana que va con el marco por afuera, que estuvieron muy de moda por ahí en la obra de algunos arquitectos chilenos de la generación dorada, pero aparentemente es un elemento que está presente históricamente, por lo menos en una casa de Cristian de Grote algunas décadas más atrás, ¿no? Nadie inventa, es difícil inventar cosas en la arquitectura. Es una operación muy útil, además de ser estéticamente, creo yo, atractiva. Acá está mi fotógrafo, que me ha sacado la foto de todos los proyectos, un exalumno también, Juan Durán, que le agradezco mucho porque me hace una rebaja importante, y los resultados de la obra en el acceso. Acá aparece este vano que se abrió en la losa, que permite comunicar la sala de estar con el acceso y darle una altura y una luminosidad relevante a este espacio en particular de la casa, ¿no? Aquí hay una vista del mismo lugar, pero hacia el fondo. Y es relevante esta vista porque aparecen estos elementos con los que me gusta jugar mucho, que se llaman órtesis, en el fondo como una muleta, ¿no? Son elementos estructurales de otra lógica que vienen a resolver ciertos problemas derivados en este caso de sacar los muros para poder liberar ese espacio como living, ¿no? Entonces aparecen estos marcos rígidos de acero sosteniendo la casa en algunos puntos, y esa operación la ocupo, me encanta, digamos, desde el punto de vista plástico, lo ocupo en otros proyectos. Esto en el segundo piso, aquí se ve el desnivel de los 30 centímetros hacia el dormitorio principal. Acá está el vacío hacia el acceso, una de las ventanas trapezoidales que da hacia la plaza, que fija. También creo mucho en la idea de Le Corbusier de la casa es una máquina para habitar, y que realmente cuando uno habita un lugar tiene que mover cosas y que la casa no funciona sola, ¿no? Como en interacción importante con el ser humano. Lo digo sobre todo porque como esta ventana es fija, pero todas las ventanas están pensadas en sus aberturas para poder producir unas buenas circulaciones de aire, ¿no? Pues las casas de segundo piso tienen ese problema principal de calentamiento. Entonces, por ejemplo, esa ventana se abre aquí al sur, a un lugar donde hay patio, donde hay humedad, donde es más fresco, y se abre de una manera en que permite que el aire pueda ingresar con mayor facilidad hacia el interior. Bueno, es el primer piso, de nuevo, la órtesis. El sector por ejemplo, también el tema de trabajar en la obra, esa ventana no existía originalmente. Y cuando está armada toda la cáscara, nos dimos cuenta que esta ventana nos iba a permitir aprovechar la luz natural en el acceso, probablemente hasta las 2 o 3 de la tarde. El dormitorio principal, se fijan acá, la ventana va en el otro sentido, para favorecer, esto es el segundo piso, el escape del aire caliente. Y ahí me topo siempre tengo una reunión importante con el ventanero, igual que con el escalatero, con el que tengo más de una reunión, en el cual le tengo que explicar que voy a hacer algunos cambios que no son tradicionales, pero que no involucran que sea más complicada la ventanería. Y el clásico dilema como, oye, pero te va a llover si lo pones abriendo hacia afuera. Cuando llueve, ¿qué va a pasar? Y digo como, bueno, ahora no llueve. Y si llueve, bueno, cierras la ventana. Hay la idea de la casa como una máquina de habitar, ¿no? Como claramente hay que estar ahí pendiente. Estos son planos típicos que generamos en la oficina. En estos casos ya son planos constructivos de elementos como la escalera. Lo muestro acá porque la escalera quedaron mal los tensores, entonces por eso no tengo una foto, digamos. Se equivocó el constructor y le puso un tensor muy grueso, entonces se alcanza a ver un poco choco, pero este es el tipo de planos que hacemos en la oficina. Estos son planos que además, yo siempre digo, como yo no dibujo nada de estos planos. O sea, yo las cosas las dibujo a mano, mis colaboradores las transforman en esto, y este mismo plano yo lo imprimo, lo corrijo, lo rayo con rojo. Aproximadamente este plano de acá debe haberse hecho 4 veces, en el fondo. Como que los planos que salen de la oficina son planos que se han impreso y se han corregido 4 veces, para tratar de no solo un nivel de información relevante, sino también de dibujo, que es una cosa que me importa mucho. En algún momento, no sé si fue en el proceso de la obra, esta es la iglesia de Le Corbusier en Firminy, es un proyecto que estaba construido originalmente cuando estaba vivo Le Corbusier solo en el basamento, y la cúpula se construyó muchos años después, creo que el 2003, si no me equivoco. Hay un artículo, hay un libro pequeño de Rodrigo Pérez de Arce,
la serie ArcDocs. Rodrigo fue mi profesor guía. Si bien me gustaría decir que no tengo maestros, él fue una de las personas que influyó más en mi formación como estudiante. Y él tiene un texto muy bonito donde dice que la iglesia de Firminy no es una iglesia, sino que es una fuente de agua, ¿no? Y si ustedes se fijan, afortunadamente pude estar ahí en diciembre. Si ustedes se fijan, todos los elementos que están acá de alguna u otra manera están conduciendo el agua hasta la parte de abajo, ¿no? Tiene una gran superficie que acumula el agua de una zona lluviosa de Francia, esto es más o menos centro-sur de Francia, y todos los elementos del fondo están componiendo de alguna manera una fuente de agua, ¿no? Yo creo que en la casa noventera pasa un poco lo mismo. En algún momento dije, oye, pero si esta idea yo podría explicar la casa diciendo que es una fuente de agua, pero sería un poco falso porque en realidad fue una idea que llegó después, ¿no? Es una coincidencia, digamos, conceptual más que una búsqueda, ¿no? Entonces son los planos de todos los planos, valga la redundancia, que definen la geometría para poder medir sus metros cuadrados, sus dimensiones y mandarlos a construir y a cotizar, ¿no? Son planos desplegados. Este es un plano que me gusta mucho, que es un plano como, que yo diría, ojalá, no sé, si el resto de los arquitectos le ponen tanto cariño a esta parte, yo estoy obligado, por lo que les explicaba, que si queda mal hecho, la ojalatería se ve horrible todo. Acá están identificadas todas las ojalaterías, todas las canales, digamos, que están en los encuentros de todos los planos, en vistas opuestas, en vistas explotadas, acá abajo, y acá están todos los perfiles, cosa de que el ojalatero no se pueda perder de lo que tiene que hacer, ¿no? Esta es una casa especialmente complicada en la ojalatería, la rechacé 2 veces. O sea, se hizo 3 veces la ojalatería, afortunadamente con la complicidad del propietario para que quedara bien. Y me involucraba en unas ocasiones incluso ir a la obra todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, como en ese momento sabía que probablemente de esas 4 obras esta era la única que iba a quedar bien, tenía que estar all in porque si no me quedaba sin obra y no podría estar dando esta charla, ¿no? Ahí están las ojalaterías, todas indicadas, digamos, referenciadas. También lo que hago mucho son estas pruebas de revestimientos con tipos de revestimientos o colores para convencer a los clientes de que este elemento que es tan poco noble puede tener una buena terminación, ¿no? Ahí haciendo transferencias de la casa amarilla, acá de la casa de música. Ahí están las planchas estándar, digamos, falta el color amarillo. Emballetado de hojalata, que también es una posibilidad. Incluso en algún momento pensé ponerle metalcón, pero afortunadamente me arrepentí. El plano desplegado. Los detalles constructivos, como no sé si ustedes han visto la película Cocodrilo Dundee. Probablemente por la edad muchos de ustedes, ¿no? Pero es una película en que hay una chica guapa neoyorquina, abogada, que va a Australia, conoce a un cazador de cocodrilos, también rubio, con botas de cocodrilo, sombrero con dientes de cocodrilo, y se enamoran y se lo lleva a Nueva York en algún momento, y en Nueva York que tenía ese estigma de ser un lugar como peligroso y malo, y de repente sale un cabro a asaltarlo, ¿no? Y saca de estos cuchillos que se mueven así, son como unos cuchillos cortos, ¿no? Y le dice, pásame toda la plata. Y la mujer le dice, oye, pero mi amor, ten cuidado, tiene un cuchillo, ¿no? Y Cocodrilo Dundee, que es el nombre de su pareja, dice, ese no es un cuchillo. Y saca un tremendo cuchillo así para cazar cocodrilos, ¿no? Y dice, este es un cuchillo, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque me enorgullezco mucho del desarrollo de detalles que hacemos en la oficina, ¿no? Como este es un detalle, ¿no? Cuando uno exige desarrollo de escantillones y todas esas cosas que me gustan y que además son muy necesarias para la obra, yo creo que requieren este tipo de nivel de trabajo. Y esta es una de 4 láminas de detalles que hacemos en la oficina. Sobre todo acá el problema principal que se alcanza a ver acá era que a mí me gusta ocupar fachadas ventiladas, por lo tanto tengo que asegurar en estos encuentros raros que había entre los planos inclinados de que pudiese entrar el aire frío desde abajo y salir para poder efectivamente funcionar de manera ventilada. Trabajo de obra, explicando por segunda, por tercera, por cuarta vez
al maestro ojalatero cómo tenía que funcionar, los listones, los distintos elementos acá que definen las terminaciones y que permiten que el agua no entre, pero que sí salga al aire, ¿no? Un dibujo acá, estos son el libro de obra, ¿no? Un elemento de trabajo que es muy útil, es muy necesario y que espero que ustedes lo puedan ocupar en el futuro. Aquí los involucrados, ¿no? Luis Quiche, que era el constructor, Alexander Ojalatero, estoy aquí, y estos son dibujos de mi hija que son ex post. Estos planos de ventana me lo voy a saltar. Y para terminar aquí un par de vistas en detalle del uso de este corrugado muy sencillo. También la hojalatería es bastante sencilla. El cuidado en la disposición de los tornillos, como problemas del primer mundo, pero que son muy relevantes a la hora de desarrollar los proyectos. Esta casa, como les decía yo, de una otra manera, es una fuente de agua, tenía un sinnúmero de dificultades, de encuentros que había que poder resolver para que no se lloviera, como estos de acá, ¿no? El agua del techo, de una parte importante del techo cae aquí en esta canal y digamos, por rebalse cae para los lados y me permite tener mi famosa ventana abriendo hacia arriba. Y este detalle acá, que fue como mi innovación principal en este proyecto, que se me ocurrió así de repente nomás por necesidad, de que nos habían vendido una plancha que era más delgada de la tradicional, por lo tanto no podíamos hacer que quedara la plancha pelada, digamos, como corta agua, sino que se curvaba lamentablemente, así que para rigidizarla le agregué acá unos perfiles L de 40-40 en aluminio, que además le da un toque bastante especial. Muchas gracias a todos. Está el micrófono abierto por si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario. ¿Ninguna duda? ¿No? ¿Algo? Sí, ahí lo prendí, ¿no? ¿Está prendido? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Sí? Pueden hacer preguntas puras y duras porque un poco la gracia de esto es como exponer el proceso y que vean las vicisitudes que uno vive mientras construye un proyecto. Eso. Va. Sí, está prendido. Buenas tardes. Primero agradecer la charla. Soy seguidor hace rato ya desde la Casa Larga, una exposición que en la Escuela de Arquitectura de la USACH. Y tengo dos dudas principales. Yo trabajo en una empresa de estructuras metálicas y la primera que me surge es el uso de... No vi el uso como de placas metálicas dentro de la estructura, como si, o sea, no sé si está preparada la charla, pero ¿existió como un detalle en ese sentido por parte del constructor? Luis Quiche, vi que era el apellido. Sí, él es el constructor. Bueno, en las triangulaciones principales son en 100-100, en 4 creo. Digamos, para darle un poco más de rigidez al 100-100 tradicional, que es en 3 milímetros. Claro. Yo trabajo mucho en panel SIP. Aquí no pude trabajar en panel SIP, no tenía mucho sentido. Por lo tanto, lo que hicimos es que los triángulos grandes de acero, en el fondo después se dividían en metalcon, cada 40 centímetros, algo por el estilo. Y después tiene una doble capa de OSB por el exterior para darle rigidez. De hecho, cuando le pusimos, en el fondo lo digo lo del SIP porque odio el metalcon, no lo soporto, lo encuentro espantoso, como peligroso, feo, elimina un montón de residuos. No estaba acostumbrado a trabajar con él, y cuando aplicamos la placa de OSB, me di cuenta que claramente no iba a quedar muy rígido, así que en ese caso, cosa que siempre hago, y me imagino que mis colegas también,
llamé al ingeniero para que fuera a revisar la estructura en general y ver este problema en particular, y él pensaba que se resolvía haciendo una doble capa de OSB traslapado, digamos, para no dejar abiertas las uniones. Así que de esa manera se resolvió el estructuramiento de los planos, en el fondo, de los planos triangulares. Y a propósito de eso, un comentario que se me olvidó hacerlo, es que mis obras en Santiago, que no son muchas, digo con mis obras, suena como... y que muchas de esas son ampliaciones, en general, antes de la pandemia, las construía mi papá y mi hermano. Mi hermano es arquitecto, mi papá es maestro de chasquilla, le gustaba construir nomás, no estaba formado en eso, pero había un diálogo claramente bien fluido porque mi papá y mi hermano, entonces como podía conversar el domingo, no sé qué, contaba con su complicidad en el fondo. Y el negocio de mi papá y mi hermano era un poco como ofrecer un servicio serio, que es una cosa como que a veces no es tan fácil de encontrar en este tipo de proyectos. Con la pandemia todo se cayó, mi hermano se fue a ir al sur, mi papá que es medio facho, creía que estaba la catombe, entonces como que el mundo no valía la pena. Y dejó de construir, entonces tuve que empezar a buscar nuevos constructores, puse una aviso en Facebook, me contestaron 30 personas, los filtré de algunas maneras, quedaron 10, me entrevisté con 5 y hice una terna, digamos, ¿no? Y estaba súper complicado, de hecho parte de los problemas que tuve en las otras 3 horas que perdí fue porque tuvimos que echar a los constructores. Este fue el único constructor que no tuvimos que, en las 4 horas que no tuvimos que echar, afortunadamente. Es peruano, quizás yo tengo entendido que los peruanos son bastante buenos en la construcción, quizás por eso hay ahí como un cariño detrás o un oficio. Además era una empresa familiar, estaba su papá, digamos, el maestro principal, Luis, que era yo de mi edad, quizás un poco menos, que era como el director, el ingeniero. Aparte ahí es entretenido porque te tratan de arquitecto, ¿no? Como señor arquitecto, don arquitecto, como... Yo, de hecho, les decía cuando iba a la obra que era la única obra en la cual me ofrecían un vaso de agua, ¿no? Como en la otra hora andaba peleando con los constructores. En las otras 3 horas tuve que echar a los constructores no como por gusto, sino que, y de una manera muy diplomática, en el fondo, como diciéndole al cliente, oye, mira, esta cuestión no está bien. Esto lo que corresponde a todas luces es terminar con ello. Lo digo porque en el fondo esta constructora en particular le puso harto pino de su lado. A lo mejor la obra no hubiera sido posible de llevar a cabo si no hubiera tenido esa contraparte tan comprometida. ¿Salían los cevichitos del sábado ahí con ¿Cómo? los constructores? ¿Los cevichitos del sábado? No, de hecho los tijerales fue un asado a la chilena. Pero no sé, no lo vi por lo menos los ceviches, pero creo que fue importante ese origen de los que hicieron la obra. Y gracias. Y la segunda pregunta era si en algún momento se evaluó la posibilidad de no trabajar con una cubierta, digamos, de aluminio. Sí, como te decía, el origen de la cubierta originalmente era, en el fondo, es una carpa, un plano faceteado, digamos, triangulado, ¿no? Por lo tanto, el problema de los encuentros y de la evacuación del agua fue una cosa como que llegó un poco al final. Fue una tremenda pega que no estaba tan considerada en un inicio en todos aspectos, desde el punto de vista proyectal hasta el de supervisión de la obra. Hay muchas cosas también ahí, digamos, que no sé, son cosas que se están acabando, pero las pruebas de agua, ¿no? Como, oye, tenéis que tener ahí una manguera prendida 2 días, ¿no? Como no podemos esperar que llegue el próximo invierno y de repente la cuestión se llovió por todos lados. Entonces, eso obligó en el fondo a una fineza en el trabajo de la impermeabilización y sobre todo de la conducción de las aguas, ¿no? Porque en estos planos uno agarra el agua de un lado, la tira para otro plano que no está preparado para recibir esa agua, ¿no? Entonces, en algunas partes el agua se corta. Esa diagonal grande que tiene la obra es una canal. Entonces, la parte de arriba del techo se desagua por los extremos a través de esa diagonal, ¿no? Principal, que además es el canal que está escondida, que es bien bonita, y la parte que no está escondida está tapando el marco de la ventana. Entonces hay un detalle que me gusta mucho.
Y como te digo, en algún momento pensé hacer la Metalcon. Dije, bueno, me ahorro todos estos problemas si llego y pego 2 planos como en una maqueta, uno contra el otro, y con una buena silicona. La verdad es que me gusta, como muchos de ustedes sabrán, llevar las cosas al límite y ser desafiante. Dije como, y lo digo por lo estético, ¿no? Como digo, como, ¿y qué tanto nos entera? Y creo yo en el fondo hay una apuesta por la belleza de la obra, ¿no? Y digo, la puedo en el fondo, le puedo rasgar un poco el vestido, ¿no? Como me pueden quedar los pantalones un poco más cortos, igual puede que me siga viendo bien, ¿no? Como me gusta, no soy tan cuidadoso en el fondo, no soy tan quisquilloso en ocupar, por ejemplo, Hunter Douglas para que la cuestión quede impecable, ¿no? Entonces, en ese sentido, no tenía tanto susto en trabajar con alucobón, que es este material plástico con el que se revisten la mayoría de los edificios, que son plomo, mucho hecho en los 90, los 2000, no sé si todavía se hacen de ese tipo ahí en el Golf, en Providencia, ¿no? Pero probablemente era más caro. Yo creo que no llegué a cotizar, la verdad, pero en el fondo lo descarté un poco, dije, debe ser caro, bla, 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 mejor sigo ocupando. Y por otro lado, le doy continuidad a esta búsqueda y a este trabajo, y a este ejercicio con la plancha ondulada estándar, ¿no? El valor agregado. Exactamente. No sé si alguien... Del diseño. Buenas. En primera, agradecerle por su charla y todo. Yo solo tengo una pregunta, que es básicamente, temprano dijo de disculpe, que el vocalista de Inti Illimani le pidió un estudio. Sí, una sala de ensayo, sí. ¿Cómo fue eso de trabajar como alrededor de este requerimiento de como mantener la acústica del lugar? Bueno, para mí fue un tremendo honor. Ya la primera vez que me junté con él, él es tío de un compañero mío de escuela, un compañero mío, el Cucho Cifuentes, que probablemente, desde mi punto de vista, era de los tipos más brillantes de mi generación, mucho más que yo, y se dedicó al cine. Le da súper bien a sus películas, bla, bla, bla. Entonces, cuando su tío le encargó este proyecto, él dijo que ya no se dedicaba a eso, me recomendó porque somos muy amigos. Y yo cuando lo fui a visitar me encontré en el link, por ejemplo, no solo él es un cantante muy famoso, sino que su señora también, que se llama Eli Morris, que ganó 2 veces el Festival de Viña, ¿no? Como yo entro a la casa, está como la gaviota ahí, así como la pesco, así como filúa de verdad. Por lo tanto, es una responsabilidad tremenda, no solo por la persona, no solo por ser el tío de un amigo, sino que porque el proyecto era exigente desde el punto de vista técnico, ¿no? Yo nunca había hecho algo acústico que tuviese que en el fondo enfrentar ese tipo de necesidades, pero y me junté con un ingeniero acústico y me dijo 2 cosas. Mira, primero estos gallos tocan guitarra y flauta, así que muchos problemas acústicos no vas a tener, no un grupo de death metal. Por la aislación aislación acústica, generalmente la aislación acústica se considera de evitar de que el ruido salga, ¿no? Y en segundo nivel, de que no haya reverberancias en el interior. Entonces, ahí sí, el ingeniero en sonido me dio ciertos tips que son casi de sentido común con respecto a evitar los paralelismos, por eso que la planta y el corte son los dos con líneas oblicuas, etcétera. Pero no hubo que hacer mayores, o sea, en el fondo el trabajo principal tenía que ver con evitar la reverberación, pero no era un gran desafío también porque el tipo de música en este caso era bastante suave. Entonces yo creo que podría confesar incluso que a lo mejor las operaciones que se hicieron en ese proyecto con respecto a la acústica podrían ser un poquito exageradas o innecesarias en ese sentido. Muchas gracias. Gracias a ti. Sí, ¿hacia capela? No sé si es una pregunta, ni tampoco sé si la voy a poder formular bien, pero cuando hablabas de Hunter Douglas, haces como un juicio crítico y una posición respecto a eso, y también hablas de lo popular. Y cuando uno ve las soluciones populares son tremendamente racionales, los ángulos desaparecen porque implica pérdida de material y todo eso. Por un lado, eso. Y por el otro lado está ese tema de la representación, de la importancia que tiene la representación, y aparece una representación muy como japonesa, donde aparecen tus obras como si estuvieran en una ciudad.
y como si dieran cuenta de una ciudad. Sin embargo, esa ciudad primero está vacía, segundo, está, ¿cómo se llama?, es privatizada, no tiene relación las obras con esos deslindes que son, que entre comillas están denotando ciudad, y en ese sentido, por lo tanto, se alejan de lo popular. Entonces, ¿cómo aparece lo popular en la obra, o cómo encaras eso, sabiendo que también, probablemente en algún minuto dijiste que la arquitectura tenía que ver con lo que era pertinente para nuestra realidad? Probablemente la realidad de Hunter Douglas está muy lejos de la realidad de la que tú estás poniendo, pero también entender que la posición en la realidad en la que tú estás trabajando también está muy lejos de muchas otras realidades. No es solamente, no es que sea la tuya, la mía y la de los demás la misma, sino que, entonces, ¿cómo te posicionas tú en ese paisaje en torno a lo popular y en torno a esas realidades? Eso. Compleja la pregunta, pero en el fondo yo me di cuenta, por ejemplo, cuando estaba armando el libro, que los casos de mis proyectos efectivamente no eran populares. Son Casa en la Playa, Casa en Pucón, ¿no? No eran como proyectos que programáticamente o los usuarios fuese el pueblo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sin embargo, en el fondo, los esfuerzos que yo hago y estas estrategias que defino en el libro son estrategias que yo pienso que si se utilizaran por otras personas permitirían principalmente bajar los costos de los proyectos y por lo tanto acercar la calidad, las virtudes del diseño a un mayor rango de personas, ¿no? Es interesante el tema de la estética de lo popular y lo que pueda estar cercano a esto, ¿no? Porque incluso yo había pensado de repente si no estoy en un proceso inconsciente, de alguna otra manera, tratando de imitar esa estética de lo popular, que podría ser. No tengo una respuesta en realidad al respecto de eso. Pero en el fondo yo reconozco que estoy en una posición que no es la posición popular, y en ese sentido me puedo tomar ciertas libertades también. Hay una cierta ¿cómo decirlo? Como una cierta ironía también, ¿no? Como trabajar en esa arquitectura que efectivamente no lo es tanto y eventualmente no pudiese replicarse en ambientes populares, pero digo, la reflexión en este tipo de cosas, pensar en este tipo de detalles, con este tipo de materiales, yo creo que ese pensamiento sí podría eventualmente, y es una utopía mía también, ¿no? Claramente no es una cosa que nunca va a suceder, ¿no? Probablemente nadie nunca lea el libro, por ejemplo, ¿no? Como el esfuerzo que uno hace detrás está tratando de construir un ideal de lo que podría llegar a ser una operación que permitiera acercar el diseño a una mayor cantidad de personas. La imagen al principio, que era como la ciudad Zip, fue un dibujo que yo hice especialmente para el libro, es una de las guardas del libro, de hecho como el libro se abre y tiene eso. El objetivo de eso en realidad era como, claro, pensar un poco que eventualmente podría existir un mundo feliz si uno trabajara con estas como variables. De hecho, hay pocos proyectos acá. Tiene esa gracia, de hecho, estar como inserto en un contexto urbano que es más desafiante desde el punto de vista de lo popular. Pero entonces es como una reflexión, es una invitación, no es un ejercicio, digamos, no es una primera línea en el trabajo de eso. Ahora, también me pasó en ese sentido cuando hice el libro, y yo reconozco que fue como una suerte de caricatura y fue una coincidencia de que alguien me pidiera hacer una escuela en una toma. Entonces dije como, oh, aquí tengo la oportunidad como realmente de trabajar. Y si efectivamente, yo creo que acá tengo una buena salida para tu intervención, probablemente en esa escuela que hicimos con Leandro y con varios chicos más, no hay ninguno de los detalles que aparecen en estos trabajos, ¿no? Pero yo me atrevería a decir con certeza, porque fue una obra que además la construimos nosotros con nuestras propias manos. O sea, nosotros partíamos a las 7 de la mañana, llegamos allá, mi auto, lo pasaba a buscar al metro, overall, y nos poníamos a trabajar hasta que el calor nos parara, porque en verano era terrible. Yo creo que la lógica que hay detrás de estos proyectos sí está aplicada mediante otros detalles u otras operaciones también en ese proyecto. Por ejemplo, la optimización material de la cual
he hablado poco porque en este proyecto no participa esa estrategia, ¿no? Como de fondo, yo no tengo, ese proyecto no es la primera vez que lo muestro. Probablemente cuando lo muestre en otra charla, el próximo año, voy a hacer algunos dibujos para comprobar, por ejemplo, que todas las secciones de esa escuela, en la toma, están determinadas por la medida 320 de los palos de madera. Bien, sí. Yo quiero agradecer primero la seriedad con la que el profesor y el profesionalismo con el que el profesor nos ha mostrado su trabajo. Es tremendamente, bueno, ustedes ya lo saben, es tremendamente difícil exponer tu trabajo y exponerlo además a quienes tú les estás enseñando, y por lo tanto eso es un doble agradecimiento, además que abres este ciclo, por lo tanto es inaugural y en ese sentido se hace un doble agradecimiento. Pero también hay una cosa súper importante en esto, lo hemos conversado muchas veces, lo difícil que es proyectar. Nos gusta como que nos quedamos siempre como en la parte del análisis y muchas veces nos quedamos en la parte del análisis porque es tremendamente difícil primero proyectar y dar ese paso en el cual te comprometes en todo sentido, profesional, disciplinarmente, incluso éticamente, te comprometes con lo que estás haciendo, ya sea en un dibujo o en un proyecto. Ahora, pasar del proyecto a que eso esté construido, yo creo que es otro nivel. Cuando nosotros logramos tenemos una conversación y llegamos a hacer crítica en torno a la arquitectura, creo que cuando esa arquitectura, que tiene vocación de construida, porque puede haber arquitectura sin vocación de ser construida, pero cuando tiene vocación de ser construida, primero está construida, que ya es un hecho, es un estadio superior, que esté bien construida y que además tenga que ver con aquellas premisas que se lanzaron en el proyecto, creo que algo que genera un nivel que es, que es tremendamente importante que reconozcamos que existe. Y en ese sentido también tiene que ver con lo que el profesor, en este caso Alejandro, está poniendo no solamente a disposición del colectivo, sino también a disposición de la sociedad. Así que se agradece muchísimo todo el tiempo que nos has dado y la dedicación a esta conferencia. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos.